algo que se puso muy de moda en la divulgación de la ciencia, de la neurociencia en particular, que es una palabra que es la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar. Y es cierto, o sea, es un resultado con un montón de evidencia científica, que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo. Eso se llama sinaptogénesis. La sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro. Esa capacidad que tienen las neuronas de formar nuevas sinapsis, nuevos contactos y por lo tanto nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas, decrece con el tiempo. Porque eso es verdad, pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo, salvo en algunos dominios muy particulares. Como por ejemplo, uno de ellos es, y en el caso de los idiomas, es la capacidad de detectar fonemas. Cada idioma tiene fonemas distintos. Por ejemplo, nosotros en castellano tenemos 5 vocales, A, E, I, O, U. Son 5 sonidos. Por supuesto, la A que pronuncias tú y la que pronuncio yo son distintas. Otros idiomas tienen otros fonemas. Por ejemplo, los franceses tienen una cantidad de vocales que no las puedo ni contar. Nasales, no nasales. Vocales que para nosotros son iguales. O sea, la U, la U, la U, la U. O sea, para mí son todas U's, pero para eso son tan distintos como la J y la R. No es que son U's distintas, son realmente vocales profundamente distintas. Entonces, eso se forja muy de pequeño. Y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y sobre todo con algunas diferencias fonémicas, de fonemas que a nosotros nos resultan muy costosas, es mucho más difícil de adulto. Entonces, hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño, como por ejemplo esta, aprender los fonemas de un lenguaje. Pero la mayoría de las cosas no lo son. Entonces, ¿dónde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles? Emerge de que los grandes pasan dos cosas que son muy parecidas, un poquito distintas, pero muy parecidas. La primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo. Cuando dice este niño, toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño. No es porque aprendió de pequeño, es porque de pequeño pasó 870.000 horas tocando la guitarra. Si hubiese de pequeño hecho un mes de guitarra y dejara como tú lo haces de adulto, no tú digo, pero como este adulto que se queja lo hace, entonces tampoco hubiese aprendido mucho. Los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo. Y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios. Y la razón por la cual pasa eso es otra vez por dos razones. La primera es porque tenemos menos tiempo. Genuinamente tenemos menos tiempo. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos que vivir una vida en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. Si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida, es espectacular, porque de pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio, es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos de dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente. El tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día, 20 minutos por día, 15 minutos por día. Entonces, uno le echa la culpa a su cerebro cuando en realidad debería echarle la culpa a algo muchísimo más sencillo, que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno le dedica tiempo? La primera razón es porque no la tenemos, y la segunda razón, y es la fundamental, es lo que hace que la diferencia más sustancial de cambio de aprendizaje entre adultos y niños, es la motivación. Muchas veces la motivación no es propia. De hecho, los adultos hacemos eso con el trabajo. No todos los adultos aman su trabajo, pero casi todos los adultos van y pasan 8 horas en su trabajo. Y sin embargo, muy pocos adultos pasan voluntariamente 8 horas tratando de aprender el violín, o aprendiendo ruso, o aprendiendo a pintar. Te puede gustar aprender de grande. Está estudiadísimo que si tú compensas por ese factor, y tú dices, bueno, ¿cuánto aprendo por tiempo y por motivación, que son variables bastante parecidas? Un adulto aprende casi lo mismo que un niño.